Continuamos en Soluciones conversando con nuestras dos invitadas, Katiuska Echenagucia y María Laura Rodríguez. Estamos conversando sobre el coaching holístico integrativo. Habíamos dejado una pregunta al aire, Katiuska, que era ¿cómo aplicarlo en el tema profesional o en el tema de parejas, por ejemplo? ¿Cómo se aplica esta disciplina en estos problemas? ¿Puede ser? Sí, lo que nosotros queremos aclarar y que quede bien claro, nosotros somos coach ontológico. ¿Qué pasa con el coaching holístico integrativo? Simplemente, si nosotros somos los primeros que decimos que tenemos que expandir la mirada y que tenemos que abrirnos, nosotros simplemente integramos esto para formarnos mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos viendo que las enfermedades, como no las podemos desligar del ser humano y de la mente, pues que están involucradas. Cuando una persona viene, como ya te dije que teníamos el coach y el coach, tú le preguntas su entorno familiar, porque también tiene que ver, y que además, ¿qué es lo que sucede con esa persona? ¿Qué les dicen? O sea, ¿qué es lo primero? Yo llego, hola, tengo un problema profesional. ¿Qué te dice esa persona que viene y se sienta para buscar esa ayuda de ustedes? Mira, normalmente a mí lo que más me impresiona es que muchísima gente viene con un problema profesional o un problema de pareja, como te lo dije en el anterior, y resulta que es otra cosa totalmente diferente. Es porque está teniendo problemas con sus hijos o está teniendo problemas del pasado. Por lo general tiene que ver con el pasado. Por lo general, y sobre todo lo que más, y yo creo que una de las cosas que más me gusta trabajar con ellos, es que cuando tú estás con una empresa, ejemplo, yo creo que ya se cambió ese paradigma que el trabajo lo dejas en casa, en el trabajo lo dejas en el trabajo y tu gente la dejas en la casa. Es imposible. Tú no puedes deslindar un ser. Un ser cuando tiene problemas en la empresa es un problema personal, es un problema interno. Si tú trabajas con él, esa persona se expande y suele levantar esos límites y suele mejorar en el nivel empresarial, suele mejorar de todo. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente decirte qué me dice una persona es que dice miles de cosas. Desde vienen con un problema específico, ejemplo, como te lo dije anteriormente, de pareja o laboral, X, y después, por lo general, no siempre está escrito, vuelvo y repito, tú tienes que abrirte a ver qué es lo que está pasando ahí. Suele ser otra cosa que no tiene nada que ver, suele ser con nuestros padres, con nuestras madres, de dónde venimos, qué fue lo que pasó, qué nos dijeron cuando estábamos chiquitos, que si el loro viejo no aprende a hablar o que definitivamente tú no puedes hacer dinero porque el dinero es malo, bueno, una cantidad de cosas que cuando empezamos a trabajar con la persona viene por una y sale con otra. O sea, la verdad es que yo creo que de ahí sí yo no te puedo, al menos que planteemos un caso específico, pero es muy complejo tener que generalizar porque una de las cosas que nosotros aprendemos es que nada está escrito y que a medida que vamos avanzando yo siempre aprendo más. Yo lo repito y se lo digo a nuestra gente, le digo, Dios mío, siempre que entiendan que salen de aquí sabiendo que todavía no saben todo y que ahora es que tienen un mundo que descubrir. ¿Es totalmente aplicable también a una persona o personas que hayan tenido una pérdida familiar y esté muy afectado, deprimido? ¿Suelen buscar ayuda en un coaching? Sí, sí. Ampliando un poquito lo que decía Katiuska, ¿no? ¿Sobre qué trabajamos nosotros cuando una persona nos busca? Sobre la manera en la que ella está observando lo que ocurre. Recuérdate que cuando alguien tiene un problema o dice que tiene un problema, no es el problema en sí mismo, el problema no surge de lo que está ocurriendo, el problema surge de cómo yo observo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en el caso de una pérdida de cualquier índole, probablemente no, suele haber un proceso de duelo y hay una etapa de tristeza que hay que vivir y que es sano vivirla, porque nosotros decimos que las emociones son como la digestión. Tienes que dejar que cumpla su ciclo. Cuando tú la digestión la interrumpes, pues te sientes mal. Cuando tratas de esconder o interrumpir ese ciclo emocional, pues también se queda ahí haciendo ruido hasta que finalmente el ciclo se cumple. Cuando una persona, continúe, María Laura, Entonces, en el caso de una pérdida, pues sí, la tristeza va a estar ahí, ¿no? Y lo importante es trabajar con la persona para empezar a indagar qué significa esa pérdida para ella, porque no todos vivimos la pérdida de la misma manera, ¿sí? ¿Qué significa para ella? ¿De qué otra manera podemos ver lo que está pasando? Que es fundamentalmente lo que nosotros hacemos como coaches, no solamente en el caso de la pérdida, sino en general. Cuando tú hablas de que yo tengo un conflicto laboral, ok, ¿con quién es el conflicto? ¿Tienes un conflicto laboral en general o tienes un conflicto con una persona en particular? Entonces empezamos como que a acotar, ¿no? Y la información toda la tienes tú. Nosotros lo único que hacemos es
hacer las preguntas adecuadas para que tú empieces como que a descubrir cosas que en ese momento no estás viendo y probablemente a poder ver de una manera distinta eso que podría parecer catastrófico al inicio, Es ¿no? decir, que la respuesta está en uno mismo. O sea, es lo que buscan ustedes, que uno mismo se dé la respuesta a Así, ese problema. tal Así cual, es. tal cual. Pero en el caso de personas que estén padeciendo a lo mejor una enfermedad crónica, una enfermedad mortal, suelen buscar ayuda con ustedes. ¿Cómo haces para lograr que esa persona tenga esa respuesta a lo que está padeciendo si pues está pensando en me voy a morir, tengo a lo mejor un cáncer y voy a morir? O sea, ¿cómo es ese trato con esa persona en estos casos en específico, por ejemplo? Lo más importante es que nosotros hacemos acompañamiento, nosotros no sustituimos. Tienes que tener tu médico, tienes que tener tu psiquiatra si es posible, tienes que tener tu psicólogo, lo que tú quieras. O sea, tú tienes que tener varias aristas, tú no te puedes ir solo por un espacio, que hay casos de gente que se ha ido solo por un espacio y ahí justamente es donde viene la situación. Yo creo que definitivamente todos tenemos que trabajar juntos. Nosotros hacemos parte de ese acompañamiento y quiero que eso quede muy claro. Nosotros somos parte de eso, de la familia, de toda la gente que es el entorno, porque se sabe que todas estas enfermedades cuando son tan fuertes, Alzheimer, Parkinson, todo este tipo de enfermedades, son enfermedades que dicen que enferman a la familia. Y es cierto porque como tú decirle a esa persona que está al lado no te importa, no, ella también tiene su dolor y es importante atacar. Pues yo creo que siempre estamos viendo al enfermo y se nos olvida que los alrededores también están sufriendo. Entonces suelen enfermarse ellos también. Entonces total que hacemos una seguidilla. Entonces, yo creo que definitivamente es acompañarnos, estar juntos. Creo que ahí quizás sí me pusiste una perlita y es que yo llego a consultora Alas por la pérdida de mi hija. Y ahí yo entendí, si tú me preguntas qué fue lo que yo entendí, yo lo que entendí fue que definitivamente tengo mis espacios de dolor, tengo mis espacios de lloro, tengo mis espacios de alegría, de recordar qué fue lo que ella me vino a enseñar. Y yo creo que cuando yo entendí que ella era un ser y que eso fue lo que ella vino a dar y que yo me empecé a preguntar para qué, porque sí te confieso que durante como 8 años, creo yo más o menos calculé, me pregunté por qué y no conseguí salida. Creo que la magia surgió y yo creo siempre que esos son los pequeños milagros de la vida. Fue cuando un día me pregunté para qué y busqué la ayuda y por eso viene Consultora Alas a Venezuela. ¿Cómo la buscaste? Para mucha gente, para que se pueda ayudar. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo llegué un poco medio loco a la historia, ¿no? Pero yo llegué porque una amiga mía, Nadela Miroski, que está en Panamá, me comentó, mira, vamos a ver unos delfines, unos viajes que tienen ellos en Turismo para el Alma. Y yo le dije, ay, bueno, vámonos. Y yo me acuerdo que ella me dijo, bueno, pero, ¿y si no es? Le digo, ay, bueno, nos vamos a pasear. Y nos hemos ido para allá y conocimos pues a Daniel Enfermado y a Ignacio Trujillo con estos seres especiales que son los delfines. Hicimos una terapia bellísima y cuando yo vi cómo di ese pequeño paso de vida, nos preguntamos y dijimos, vamos a Venezuela, vamos a llevarlo, porque sentíamos que era un momento importante, emocional venezolano, donde dijimos, yo no sé hacer, yo no puedo salvar el mundo, yo no puedo salvar un país, claro, pero yo creo que sí podemos salvar a pequeños seres que quieran hacer algo diferente con su vida y lo expandan. Esa fue la... Has dado ahorita en un punto importantísimo que es el tema Venezuela y eso justamente lo vamos a estar conversando y descubriendo en nuestro último bloque acá en Soluciones. Ya volvemos con mucho más.